Trabajadores Un'organizzazione che de la economía rappresenta i lavoratori popular, UTEP, informali una in organización que Argentina, representa a los impegnata trabajadores per lottare informales de per diritti Argentina, sociali ed comprometidos en la economici. lucha por los derechos sociales y La parola económicos. al Alejandro deputato. tiene el micrófono. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos los compañeros y Vorrei in compañeras que se pusieron a trabajar en este importante encuentro. Agradecerle también en particular a un compañero que era antes el secretario general de la UTEP en Argentina, el compañero Gringo Castro, que también ha hecho mucho esfuerzo y mucho trabajo por los movimientos populares en la Argentina, junto a otros compañeros y compañeras. Y yo creo que este 10º encuentro de los movimientos populares, a mí me quedó una frase que dijo Francisco en Bolivia, que para mí trazó una perspectiva estratégica, que creo que los que tenemos la responsabilidad de ocupar un lugar circunstancial en una organización popular, en una organización social, en una organización gremial, tenemos que tratar de empujar procesos y no ocupar espacios simplemente por ocupar espacios, sino tratar de empujar procesos colectivos que pongan en funcionamiento todos los elementos de la vida comunitaria, de la vida social, y vayan trabajando, empujando, caminando en la idea de construir el diálogo social que aporta a la cultura del encuentro. Un segundo y 6. Bueno, Juego 6. Vale. que abona la cultura del encuentro, que para nosotros y nosotras, buen día, Santo Padre, buen día, buen día, que abona la cultura del encuentro, que para nosotros y nosotras también tiene una dimensión estratégica, porque no se pueden resolver los problemas sectoriales sin avanzar en el diálogo con los trabajadores formales, con los empresarios que tienen algún sentido de humanidad y comprenden los problemas concretos que atraviesan los trabajadores y trabajadoras excluidas o excluidos del sistema formal. Y creo que el primer encuentro trazó una perspectiva en esa dirección, en una orientación estratégica, que puso en una dimensión superior lo que vienen construyendo cada uno de los pueblos en el mundo, peleando por tierra, techo y trabajo. En el caso nuestro, de Argentina, yo quiero revalorizar varias de las cosas que hemos hecho, porque para nosotros no se puede pensar la economía popular, la economía social, los movimientos populares, la actividad militante, la entrega solidaria de millones de hombres y mujeres que se sacrifican y asumen todos los problemas sociales, todas las enfermedades sociales, lastimando su cuerpo, porque no es sencillo abrazarse a aquellos que sufren por el consumo, que sufren por la migración, que sufren por la falta de trabajo, que sufren por la falta de derechos. En cada militante popular hay amor, hay compromiso, hay sacrificio, y asumir en cada día militante, en la mochila de cada militante, todos los problemas que sufre nuestro pueblo no es sencillo. Por eso nosotros creemos también en que esa sabiduría y creatividad del pueblo hay que empujarla en políticas concretas. Y para nosotros ese encuentro trazó un poco esa orientación, porque en nuestro país avanzamos en una serie de cosas que para nosotros son importantes y centrales a la hora de empezar a sentar determinadas bases para avanzar en la conquista de derechos, y también para dar una discusión de cómo comprender esto que nosotros venimos señalando hace tiempo, de que hay una realidad que no la generamos los pobres, que no lo generamos los trabajadores, sino que hay un sistema que genera determinadas condiciones materiales en el seno de nuestros pueblos y que es necesario tratar de revertirlas. Miren, en nuestro país avanzamos en varias políticas concretas. Primero, lo que hicimos fue tratar de organizar a cada uno de los sectores, a los cartoneros, a los campesinos, a las trabajadoras sociocomunitarias,
que en nuestro país hacen una tarea enorme, central, esencial, y sobre todo en momentos tan críticos como hoy en nuestro país, donde la gente se está muriendo de hambre, dándole de comer y atendiendo a aquellas familias enteras que no tienen para comer. Organizamos a las trabajadoras textiles que muchas veces están en situaciones de esclavitud y que muchas veces tienen sus talleres textiles en ranchos muy humildes, ranchos que deberían o casas que deberían ser lugares en donde compartir con su familia en un cuarto o en un comedor, terminan transformándose en talleres textiles porque las compañeras terminan produciendo prácticamente en esclavitud en esos lugares. Organizamos la rama de liberados, por ejemplo, de compañeros y compañeras que estuvieron privados de su libertad, cumplieron su condena y organizaron cooperativas de trabajo para tratar de una vez de salir de la cárcel, tener trabajo, organizar su vida con la dignidad de su vida, con la dignidad que genera el trabajo. Y no solo eso, sino que también fueron elementos de organización en los diferentes penales para permitirle que esos hermanos y hermanas que también cometieron algún delito y su condena, una vez que salgan, puedan tener un lugar donde trabajar, donde estudiar y donde desarrollarse con sus familias. Esa fue varias de las ramas que nosotros organizamos y pensamos políticas para cada uno de los sectores que lamentablemente en estos tiempos se han perdido muchos derechos en la Argentina en el marco de la economía popular. Como por ejemplo voy a mencionar algunas, el salario social complementario, la integración sociourbana, las unidades productivas que se financiaron para que cada trabajador y trabajadora tenga condiciones dignas de trabajo, las cooperativas, poder acceder al crédito, poder estar blanqueado, poder tener salud, poder tener educación, poder tener vacaciones. Todas esas políticas las pensamos como leyes institucionales en el Congreso de la Nación. Y esas leyes y esas políticas fueron producto de la creatividad y de la participación y el protagonismo de los movimientos populares, de los trabajadores y de las trabajadoras de la economía popular, de la economía social, de la economía comunitaria. No fue producto de la creatividad de algún iluminado encerrado en un despacho, sino que fue producto de la creatividad y la participación y el protagonismo del pueblo más humilde, que como siempre nos enseña Francisco, también nos enseña todo el tiempo y nosotros tenemos que tener puesto siempre un oído en la enseñanza de nuestro pueblo. Después, porque el tiempo apremia, yo quiero resaltar algunas cuestiones que también fueron centrales y estratégicas. Cuando yo mencionaba al principio de que nosotros no podemos salvarnos como si fuésemos una isla, los trabajadores de la economía informal, de la economía popular, los excluidos, los marginados, si no avanzamos en un proceso de unidad fuerte de los trabajadores. Y para eso nosotros avanzamos en la sindicalización de nuestro sector. Es la primera vez, y me animo a decir en el mundo, que se reconoce un sindicato de los trabajadores excluidos del sistema formal, porque en nuestro país la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular logró reconocimiento institucional en el Ministerio de Trabajo, que es donde se atienden los problemas de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. Hicimos un proceso de elección, de democratización, de afiliación de más de 500.000 trabajadores y trabajadoras que fueron a afiliarse a nuestra herramienta gremial, y eso habla de la legitimidad, la conciencia que tienen también los trabajadores y trabajadoras que se organizan en torno a las cooperativas y la economía popular y los movimientos populares. Y eso permitió para nosotros algo que hoy también tiene una dimensión histórica y que tiene un carácter estratégico, que es el acercamiento de los trabajadores excluidos a la herramienta principal de representación que tienen los trabajadores en nuestro país, que es la Confederación General del Trabajo, y que sin lugar a dudas, si queremos efectivamente construir un país y aportar a la construcción también de un mundo distinto,
no hay posibilidad de hacerlo sin el protagonismo, la participación de los trabajadores en la planificación de nuestro país y en la planificación de cada uno de los países. Y yo creo que nuestra experiencia de sindicalización también tiene que ser tomada por los movimientos populares en el mundo, porque hay que trabajar en la unidad, en el acercamiento, en la hermandad entre los trabajadores y trabajadoras, porque no podemos permitir que este sistema injusto, que excluye, que divide, nos siga dividiendo. Tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para abonar en ese proceso de unidad. Y quiero también, ya que hay hermanos y hermanas latinoamericanas, creo que los movimientos populares de América Latina tenemos también una tarea central y estratégica de empezar a sentar las bases para pensar cómo el programa de Tierra, Techo y Trabajo se transforma en un programa del conjunto de los movimientos populares y los trabajadores en América Latina, porque no hay posibilidad de construir un proceso de integración, de justicia más humano, si no nos integramos al mundo desde una perspectiva latinoamericanista. Y creo que los movimientos populares, después de haber pasado experiencias en nuestra América Latina, en nuestra América Morena, experiencias de gobiernos buenos, que tuvieron buenas intenciones, pero no lograron consolidar determinadas bases. Los movimientos populares en América Latina y en el mundo tenemos una responsabilidad, pero nuestros hermanos y hermanas de América Latina tenemos una responsabilidad importante de construir ese programa y que trascienda las fronteras de cada uno de nuestros países, porque creo que es un gran desafío que tenemos. Así que quiero agradecerle nuevamente a todos, a mi hermano Juan, que lo tengo acá enfrente, que es un gran compañero que también ha hecho mucho esfuerzo y ha aportado mucho en la construcción de Tierra, Techo y Trabajo, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Y por supuesto, querido Papa Francisco, gracias por el esfuerzo, por todo lo que hace por los excluidos del mundo. Rece por nosotros, vamos a dejar lo mejor de nuestras vidas para tratar de construir una sociedad más justa, porque jamás nos vamos a resignar a la posibilidad de construir un mundo mejor. Muchas gracias.